Tira, güey. Ahí te viene la tira, güey. El segundo ataque en las inmediaciones del aeropuerto de la Ciudad de México en menos de un mes. En el primero, el escolta era un elemento de la Guardia Nacional. En el ataque de hoy ha sido identificado el escolta como un elemento de la Sedena. Bienvenidos al Caporal del 15 de octubre. ¡Comenzamos! A las 0:53 de ayer, en el Ayuntamiento de Nuevo León, Tamaulipas, recibieron un reporte de un socavón en el cruce de las calles Guatemala con Bocanegra. Al lugar se trasladaron personal de protección civil, los elementos identificados como Vicente Hurtado y Marco Ortiz, a bordo de una camioneta oficial. Y acabaron así. Mira estas imágenes. Guatemala y González Bocanegra es donde cayó esa unidad de protección civil. Juan Ángel Martínez, secretario del ayuntamiento, tuvo que ofrecer un informe ante Cabildo por este accidente, porque iban a atender un socavón y la camioneta de protección civil acabó dentro de un socavón. Lo que explicó el secretario del ayuntamiento fue que el socavón original era otro y los elementos de protección civil se estacionaron para acordonar la zona, pero en eso se hundió el piso en donde se quedaron estacionados y pues ahí se fue a meter la camioneta con todo y trabajadores. Afortunadamente los trabajadores sobrevivieron, están bien, pero fueron rescatados por los vecinos. Sí, vecinos rescataron a los elementos de protección civil. El ayuntamiento ha culpado a la administración anterior por intervenir con material de mala calidad las vialidades de este municipio. Vaya historia, pero bueno. Así las cosas en Tamaulipas. Y hablando precisamente de Tamaulipas, ayer también sucedió algo relevante que a muchos ha de sorprender. Esto en la inauguración de la Convención Nacional de Delegaciones, Sectores y Ramas 2021, convocado por la Canacintra. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien recordemos, sobre él pesa una investigación, una orden de aprehensión, ya lo intentaron desaforar, pero todo esto lo ha logrado frenar mediante amparos, mediante blindajes en la ley local. El gobernador de Tamaulipas confirmó ayer ante empresarios que contenderá en las elecciones del año 2024. No dijo el cargo, pero aseguró que estará allí presente en esas elecciones. Y aunque no lo dijo, es sabido entre panistas, entre el sector político, que su aspiración es la presidencia de la República. Lo que les puedo anticipar es que en el 2024 estaré en alguna trinchera, dando la batalla por sacar adelante a nuestro país y poder coincidir en todos aquellos proyectos que mejoren la calidad de vida de los mexicanos. ¿Y cómo va el caso Dos Bocas? Bueno, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló finalmente el nombre de los dos sindicatos que presuntamente se están peleando la obra de la refinería. Uno es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, la CATEM, y otro la Confederación de Trabajadores de México. Parte de lo que dijo ayer sobre el tema. Hay sindicatos. Entonces las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos, pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos. Aquí creo que es CTM y un nuevo sindicato que se llama CATEM. Tras estas palabras, el dirigente de la CATEM, Pedro Aces Barba, negó que la CATEM esté metida en los trabajos de la refinería, que esté metida en el pleito. Aseguró que le están pasando mal la información al presidente de la República. Sí, reconoció que tiene un contrato con ICA, pero ninguno relacionado con la refinería de Dos Bocas. Llama la atención el señalamiento, el cómo niega las palabras del presidente, estas palabras del mismo Pedro Aces Barba, porque seguramente lo has de recordar. Él es morenista, senador suplente,
Él contó con la presencia del presidente López Obrador en febrero del año pasado para celebrar los 10 años de la CATEM, cuando en ese momento estaba pues planeando todo, estaba nada ya de conseguir el registro de su propio partido político, Fuerza por México, que finalmente sí tuvo su registro y que por cierto lo perdió en las elecciones de este año. La creación de su propio partido provocó divisiones, molestias en algunos morenistas, porque unos sí lo apoyaron y otros morenistas dijeron que solamente estaba dividiendo justo al partido de Morena, jalándose a morenistas a su partido político. Por lo visto, pues algo ha pasado en esa buena relación que presumían Andrés Manuel López Obrador y Pedro Aces Barba. Recordemos cómo se encontraron en los festejos de la CATEM el año pasado. Quiero agradecer a Dinora por el super chat que me preguntaba hace unos momentos si no he estado en Twitch. Ya lo había anunciado hace una semana y media aproximadamente. Estaré fuera de Twitch por unas 2-3 semanas por motivos laborales principalmente, pero ya estaré anunciando el regreso. Otra balacera en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le he quitado el volumen por tema de derechos de autor. Este video ha sido, se escucha una canción. Se nota ahí el vehículo involucrado y debajo se alcanza a ver una motocicleta en llamas. ¿Qué fue lo que ocurrió la mañana de este viernes 15 de octubre? Bueno, un hombre en motocicleta, al menos un hombre en motocicleta, alcanzó esta camioneta que acabas de ver en pantalla y abrió fuego en contra de sus ocupantes. Sin embargo, dentro de la camioneta viajaba el escolta de la persona que también era trasladada en la misma camioneta. El escolta disparó al agresor, lo lesionó en el antebrazo, en la pantorrilla y en el tórax. El agresor, que iba en la motocicleta, cayó de la misma y la moto fue embestida por la camioneta. La balacera inició en circuito interior. Se trata de una vialidad muy cerca del aeropuerto y la camioneta fue manejada con la misma moto atorada en la parrilla y fue conducida hasta la rotonda, una glorieta que hay en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lo llevaron la camioneta hasta allí, que fue del clip que te mostré, lo llevaron hasta ese punto en donde pidieron ayuda a las autoridades presentes en el aeropuerto. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó la agresión y dio el primer balance de esta agresión. Le estás viendo en pantalla en donde dijo que se trató de una agresión directa a 2 personas en el aeropuerto. Hay 2 personas lesionadas, fuera de peligro, y que ya tienen detenido a uno de los responsables, también herido por arma de fuego. Posteriormente, también vía Twitter, confirmó que el detenido ya había fallecido. Te estoy mostrando este otro tweet en donde dice: el presunto delincuente murió hace unos momentos en el hospital. Las víctimas se reportan fuera de peligro. Recordemos que hay 2 víctimas heridas. De tal forma que esto es lo que dijo conforme fue pasando las horas el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Del lado de los agredidos, las 2 víctimas, son 2 lesionados, un hombre de 53 años herido de bala en pierna derecha y uno de 37 años herido de bala en mano. Como ya te decía y como ya veíamos en el tweet, fuera de peligro ambos. Apenas el pasado 24 de septiembre, es decir, no tiene ni un mes, un elemento de la Guardia Nacional fue asesinado luego de terminar su turno y, portando el uniforme, trabajó escoltando una camioneta que salió de la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Apenas había avanzado unos metros, el elemento de la Guardia Nacional, en calidad de escolta, viajaba en los asientos traseros de este vehículo cuando hombres armados a bordo de un auto alcanzaron la camioneta, la alcanzaron en la colonia Aquiles Cerdán y dispararon en contra del vehículo, dispararon en contra de la gente de la Guardia Nacional en al menos 14 ocasiones.
Todo esto y la camioneta quedó justo en el bajo puente de la avenida Oceanía y Circuito Interior, que es la misma vialidad de donde ocurrió o donde inició la agresión de hoy. Todo esto en la alcaldía Venustiano Carranza. En aquella ocasión, tras esa agresión, las autoridades informaron que ya estaban investigando una red de asaltantes, de personas o de empresas, o de personas que salían justo del aeropuerto. Pero en esta ocasión estamos no ante un caso que haya sido catalogado como un asalto, sino como un ataque directo. Sobre la agresión de hoy, el mismo Omar García Harfuch confirmó que fue ataque directo, más no asalto, que fue cometida por al menos dos personas que entraron a la Ciudad de México por Ciudad Nezahualcóyotl, según los registros de las cámaras de videograbación del C5, y que ya están investigando el paradero del segundo agresor. Recordemos que hubo un detenido. Ese detenido tenía solamente 17 años de edad y falleció posteriormente producto de las lesiones de bala del escolta. Falleció en el hospital. Sobre el empresario, se sabe que él es del giro restaurantero, que se trasladaba en Circuito Interior, lo llevaban al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Cancún y fue ahí cuando lo atacaron, y el escolta ha sido identificado como Andrés. De acuerdo con el diario El Universal, el escolta es un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional en activo. Te muestro más detalles de lo ocurrido. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato 11:30 aquí. Hay buenos temas también pendientes por abarcar en el próximo video. El caso del cantante de hip hop detenido por homicidio y también un enfrentamiento que se ha dado en el norte del país. No olvides reventar el botón de like. Te muestro más. Muchas gracias.